Se analizaron las muestras de 3 tipos de metales, las cuales son hierro dulce, aluminio, bávito. Estas muestras se colocaron en 3 tipos de ácido: muriático, fosfórico, peracético. El total de muestras es igual a N igual a 27, para las cuales se tomaron 9 muestras de hierro dulce, 9 muestras de aluminio, 9 muestras de bávito. Para cada tipo de ácido, muriático, fosfórico, peracético, determinen si existe una diferencia entre medias para las cuales las velocidades de corrosión de los 3 tipos de ácidos sean iguales, para un nivel de significancia del 95%. A continuación, presentamos las tablas de la masa y las dimensiones de los metales antes de ser sometidos a dicha prueba. En la columna número 1 de las masas tenemos la del hierro. En la columna número 2, la masa de las piezas de aluminio. En la columna número 3, las masas de las piezas de bávito. En la siguiente tabla están las dimensiones, donde multiplicamos el ancho por el alto. Y en la columna número 1 tenemos las del hierro. En la columna número 2 las dimensiones del aluminio. Y en la columna número 3 las dimensiones de las piezas de bávito. Se procedió a determinar los pesos y áreas después de estar sometidos en los 3 tipos de ácidos. Para la primera tabla tenemos las masas. En la columna 1 tenemos las de hierro. En la columna 2 tenemos las de aluminio. En la columna 3 tenemos las de bávito. Luego, en la siguiente tabla tenemos las diferentes áreas. Para la columna 1 tenemos las de hierro. Para la columna 2 tenemos las de aluminio.
Y para la columna 3 tenemos las de Babito. Para calcular la velocidad de corrosión de los siguientes ácidos que utilizamos en las pruebas, tales son el ácido muriático, ácido fosfórico y ácido peracético, utilizamos la fórmula que dice lo siguiente: la pérdida de masa o ganancia de masa de las piezas entre el área de la superficie por el tiempo que estuvieron sumergidas en el ácido. Entonces, en esta tabla tenemos la diferencia de pesos entre el peso inicial de la pieza menos el peso final que fue de la pieza sumergida en el ácido. Y tenemos los siguientes valores de los pesos, que son la diferencia de los pesos. En la primera columna está la diferencia de pesos del hierro, en la segunda columna está la diferencia de pesos del aluminio y por último está la diferencia de pesos del babito. Sustituyendo todos los valores en las fórmulas, tenemos los siguientes valores de velocidad que hemos encontrado de cada uno de los ácidos. En la columna 1 tenemos las velocidades de corrosión del ácido muriático, del ácido fosfórico y del ácido peracético. Desarrollo de la prueba de FANOVA. Paso número 1. Hipótesis nula. En este paso se verá que las medias de las velocidades de corrosión sean iguales. Paso número 2. Hipótesis alternativa. En este paso se verá que las medias de velocidad de corrosión sean diferentes. Paso número 3. Nivel de significancia. En este caso tomaremos el nivel de significancia al 95%, lo que hace que alfa sea de 0.05%. Paso número 4. En este paso tenemos que N1 es igual a 9, N2 igual a 9 y N3 es igual a 9. Tenemos que N será igual a 27, que es el número de muestras totales. Tenemos el valor de R, que es el número de filas en nuestra tabla de velocidades, y C, que es el número de columnas en nuestra tabla, que será igual a 3. Paso número 5, prueba de FANOVA. En esta tenemos la fórmula que es igual a F es igual a CMTR entre CME. Paso número 6, valores críticos. En este paso ya teníamos previamente calculado los datos y para nuestro valor de nuestro experimento será igual a 3.40. A continuación se muestra la tabla de velocidades de corrosión obtenidas en el experimento. Las primeras 3 filas corresponden al ácido fosfórico. En la primera columna tenemos los datos del hierro, en la segunda los del aluminio y en la tercera los del babito. Hacemos la sumatoria de los 9 datos obtenidos y nos da este resultado. Luego, en las siguientes 3 filas tenemos los datos correspondientes al ácido muriático, del hierro, del aluminio y del babito. Hacemos la sumatoria de los 9 datos obtenidos y tenemos este resultado. Procedemos con las últimas 3 filas que pertenecen al ácido peracético. Hacemos la sumatoria de los 9 datos obtenidos y tenemos este resultado. Luego, para sacar las medias, la sumatoria de cada resultado lo dividimos entre 9, que es el número de datos que tenemos por cada ácido, y obtenemos la media del ácido fosfórico, la media del ácido muriático y la media del ácido peracético. Para sacar la media total, sumamos las 3 medias obtenidas de los 3 tipos de ácido y la dividimos entre 3, y nos da el resultado de la media total o media global. A continuación procedemos a construir la tabla SCT, que es la sumatoria de cuadrados totales, que esta se construye de la siguiente manera. Se hace entre la diferencia entre el
primer dato menos la media total, y esto será elevado al cuadrado. Por consiguiente, este resultado se obtiene entre el dato número 2 menos su media total o global, y esta la diferencia se eleva al cuadrado. Entonces, por consiguiente, vamos haciendo cada uno de los resultados y obtenemos los siguientes resultados. De la columna del hierro obtenemos estos resultados y se procede a hacer la suma total de todos los números obtenidos. Siguiente paso, tenemos todos los resultados de la columna de aluminio y procedemos a hacer la suma total de cada uno de los datos. Y por último obtenemos todos estos datos que son de la columna del bávito, y por último se hace la suma. Por consiguiente, se hace la suma de cada una de las filas. Como podemos ver, aquí tenemos la sumatoria de cada una de las filas. Por último, se procede a hacer la sumatoria de esta columna, que son la sumatoria de cada una de las filas. Lo que tenemos que verificar que en este caso tanto la sumatoria de la fila que nos dieron de resultado como la sumatoria de cada una de las filas tiene que ser igual a este dato de aquí. Entonces el resultado de la tabla CSCT es igual a 14.411.37. Procedemos a construir la tabla, que es la tabla SCTR, que es la suma de cuadrados de tratamiento. Esta tabla se construye haciendo la fórmula R menos la media 1 menos la media global del experimento, y esto se eleva al cuadrado. Entonces, por consiguiente, este resultado se obtiene de multiplicar R, que en nuestro caso es 9, menos la media 1 menos su media global, y esto elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. Aquí se hace con la media 2 y aquí se hace con la media 3. Y obtenemos estos resultados. Procedemos a hacer la suma de estas filas y obtenemos este valor, que es el valor de la tabla SCTR, que es igual a 3516.67. Por último, pasamos a construir la tabla SCR, que es la suma de cuadrados de error, que esto se construye de la siguiente manera. Como podemos ver, se construye haciendo el dato 1 menos su media 1, sería el dato número 2 menos su media 1, y este resultado lo elevamos al cuadrado. Como podemos ver, tenemos todos los datos de cada uno, y aquí tenemos los datos de la media 1, los datos de la media 2 y los datos de la media 3, y se repite el proceso de hacer la autosuma de las columnas. De la columna 1, este es el resultado de la autosuma, el resultado de la columna 2, el resultado de la columna 3, y se procede a hacer la sumatoria de cada una de las filas, y se puede ver que el resultado se obtendría igual que la tabla SCT, que sería la sumatoria de estas columnas tiene que ser igual a la sumatoria de estas filas. Entonces el resultado de la tabla CCE es igual a 10.894.71. Se procedió a determinar la suma de cuadrados medio total, para la cual tenemos SCT, suma de cuadrados totales, dividido entre n-1, n el número de muestra, la cual tenemos 14.411.37 dividido entre 26, obteniendo un resultado de 554.28. Luego se procedió a determinar la suma de cuadrados medios del tratamiento, para la cual tenemos SCTR, suma de cuadrados de tratamiento, dividido entre C-1, C el número de columnas de la tabla de velocidades, para la cual tenemos 3.516.67 dividido entre 2, obteniendo un resultado de 1.758.33. Luego se procedió a determinar
la suma de cuadrados medios de error, para la cual tenemos SCE, suma de cuadrados de error, dividido entre n menos c, n el número de muestras, c el número de columnas de la tabla de velocidades, para la cual tenemos 10.894.71 dividido entre 24, obteniendo un resultado de 453.95. Luego se pasó a determinar la prueba F, SCTR, dividido entre CME, para la cual tenemos 1758.33 dividido entre 453.95, obteniendo un resultado de 3.87. Paso número 8. Como podemos observar en la gráfica, el valor de F nos cae en zona de rechazo, obteniendo un resultado de 3.87. Paso número 9. Se rechaza la hipótesis nula. Paso número 10. No existe evidencia significativa en que las medias de las velocidades de corrosión de los ácidos sean iguales, para un nivel de significancia del 95%. Por último, procedemos a hacer el siguiente paso. Vamos a la opción Datos en Excel y seleccionamos la opción de Análisis de datos. Como podemos ver, tenemos varias opciones en lo que es el análisis de datos. En nuestro caso, como es una prueba de 2 factores, seleccionamos la opción Análisis de varianza de 2 factores con una muestra por grupo y le damos a Aceptar. Ahora se nos abre esta ventana en el cual tenemos que seleccionar el rango de datos que hemos utilizado en nuestra prueba. Para nuestro caso, seleccionaremos los datos obtenidos de las velocidades de cada muestra y ese sería nuestro rango. En el nivel de alfa, como era un nivel de significancia de 95%, nuestro valor de alfa será igual a 0.05 y le damos la opción de aceptar. En este caso no le daremos a la opción aceptar porque ya la tenemos previamente construida y nos vamos a esta hoja. Y como pueden ver, tenemos nuestros resultados obtenidos del análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo, en el cual se nos indica la sumatoria de cuadrados, el grado de libertad, promedio de los cuadrados, el valor F, la probabilidad de la prueba y los valores críticos de la prueba. Como pueden ver, el valor crítico de la prueba F era igual a 3 y nuestro valor obtenido es igual a 6. Por lo tanto, 6 es mayor a 3 y damos por concluido que la hipótesis nula se rechaza. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni 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 no ni.